Hola, les habla Carolina Sayago. Esta es la clase número 13 del curso de modelamiento hidrogeoquímico con FRIXI. Esta vez hablaremos del modelamiento acoplado de transporte reactivo en FAST. FAST utiliza el método de elementos finitos, es decir, la discretización espacial y temporal a través de una malla, grilla o cuadrícula. A continuación se expondrán los elementos teóricos que orientan la construcción de modelos acoplados de transporte reactivo en FAST. Esto los explicaremos mejor más adelante y son los elementos, las celdas y los nodos. Los modelos acoplados de transporte reactivo. Un modelo es una representación de la realidad, construida gracias al uso de un lenguaje específico implementado por un software. Cuando se habla de transporte se hace referencia al cambio de posición de una entidad, expresando ese cambio en función del tiempo y el espacio. Cuando el transporte es reactivo, se habla de un cambio en los atributos de las entidades debido a las reacciones químicas entre los constituyentes del sistema. Un modelo es acoplado cuando evalúa el cambio en las entidades en función del tiempo, espacio y la composición química simultáneamente. El modelo de transporte define el volumen de agua en cada celda y la masa resultante de los procesos de advección y dispersión. A esa masa se asocia una composición química cuya distribución se calcula con el modelo de especiación, y este a su vez define la distribución de masa en la siguiente celda. El cálculo se repite en todas las celdas del modelo hasta que finaliza la ejecución, para así obtener una composición química resultante. FAST es un programa del Servicio Geológico de los Estados Unidos desarrollado por David Parkus, Kenneth Kipp y Scott Charlon, y cuya finalidad es simular el flujo de las aguas subterráneas, el transporte de solutos y reacciones geoquímicas multicomponentes. FAST es el resultado del acople de un modelo hidrogeológico de flujo y transporte de masa HST-3D y un modelo de reacciones químicas FRIXI. Las capacidades de flujo son para saturado, confinado o flujo libre de una constante densidad en la fase acuosa. Simulaciones de flujo y transporte pueden incluir flujos, goteo, ríos, condiciones de drenaje de borde y pozos de inyección y bombeo. Todas las capacidades de reacción de FRIXI están disponibles en FAST, incluyendo equilibrio mineral, intercambio catiónico, reacciones cinéticas, equilibrio gas-agua, entre otras. Sin embargo, la carencia de una fase gaseosa limita la utilidad en el transporte. Ha sido diseñado para evaluar el transporte de sustancias en flujos a través de medios porosos a diversas escalas. Los modelos en FAST deben ser isotérmicos, en zona saturada, sistemas de una única densidad y fase acuosa, ya que no es adecuado para transporte de gases. FAST implementa el método de diferencias finitas para la solución del sistema de ecuaciones diferenciales parciales que define el flujo y el transporte. A su vez, implementa un solucionador para un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales que describen el balance químico del sistema. Por esta razón, la grilla que define los puntos presenta dos subdivisiones. Primero, los elementos, cuyos vértices están demarcados por los nodos. Las propiedades del acuífero se definen según los elementos. Entonces, como pueden ver, un elemento es un prisma rectangular definido por 8 nodos, que son las esquinas de ese elemento, y está representado por el azul claro en nuestro esquema. Las celdas son las que rodean los nodos e incluyen secciones de incluso hasta 8 elementos contiguos. Las condiciones iniciales y las condiciones de borde se definen por nodo. Entonces, recapitulando, los puntos negros son los nodos. En azul claro tenemos representado los elementos y en azul oscuro las celdas. En cuanto al sistema de coordenadas, este es tridimensional. X y Y representan ejes horizontales y Z el eje vertical. Si colocamos nuestra mano de manera que nuestro pulgar apunte al eje Z positivo, cerraríamos la mano del eje X positivo al eje Y positivo. Para correr un modelo en FAST se requiere que en la misma carpeta se encuentren los siguientes archivos. Primero, base de datos termodinámica, la misma que contiene la información que lee el código de FRIXI cuando ejecuta los cálculos de balance químico. Segundo, el archivo de composición química, un archivo con la misma estructura de FRIXI en el que se define la composición química. Y un archivo de transporte que es el resultado
de la ejecución en FAST. El archivo de composición química. Para que FAST reconozca este archivo, debe crearse con formato .chem.dat. Un archivo con este formato puede crearse empleando un editor de texto que cree un archivo de FreeC con el keyword selectOutput, en el que se especifica la creación de un archivo de cualquier nombre .chem.dat, utilizando el identifier file. Esto lo haremos en nuestra práctica, en nuestro próximo video. Procesos químicos en FAST. Las entidades químicas y procesos que pueden simularse en un modelo en FAST y que por lo tanto deben ser numeradas en el archivo de entrada son: primero, soluciones, con el keyword solution. Segundo, especies químicas en equilibrio, con el keyword que ya conocemos también, equilibrium phases. Tercero, superficies, con el keyword surface. Cuarto, intercambiadores iónicos, con el keyword exchange. Quinto, fases gaseosas, con el keyword gas phases. Sexto, soluciones sólidas, con el keyword solid solution. Y séptimo, cinética, con el keyword kinetics. Todo esto lo hemos utilizado a lo largo de nuestro curso. Ahora, el archivo de transporte. El formato de estos archivos es .trans.dat. Estos archivos son creados con ayuda de los diversos visualizadores de FAST, en los que se definen las condiciones que determinan el flujo y el transporte. WFAST fue el primer visualizador de FAST. La última versión del programa es la 0.5 del 2007. Actualmente el Servicio Geológico de los Estados Unidos no mantiene el software. FAST for Windows es el visualizador más reciente creado para FAST en 2012. Sus creadores son Charlton y Parkhurst. Este es el que utilizaremos en nuestra práctica. Model Muse. Este visualizador permite trabajar con las capacidades de FAST 1. La geometría del modelo puede definirse mediante la inserción de objetos incluidos archivos vectoriales, GIS. Ninguno de los programas que sirven para crear el archivo .trans.dat permite la visualización de los resultados de FAST. No obstante, el programa crea archivos de salida que pueden ser leídos por software adicional. Model Tower es el visualizador de resultados en el que pueden cargarse la mayoría de archivos de salida de los software desarrollados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este es el visualizador que vamos a utilizar, versión 1.6, desarrollado en el 2008. Condiciones de borde en FAST. Las condiciones de borde disponibles en FAST que permiten definir el flujo y la composición química en el sistema son: primero, carga hidráulica específica asociada a composición constante. Segundo, carga hidráulica específica asociada a una composición variable por un flujo de entrada. Tercero, condiciones dependientes del flujo, como recarga por precipitación asociando composición del flujo de entrada. Cuarto, condiciones de goteo, como las fugas de una tabla de agua de carga constante a través de una unidad confinada a la que se le asocia una composición química. Quinto, ríos con composición química asociada. Sexto, drenaje solo como salidas de flujo. Séptimo, pozos. Y octavo, condiciones de superficie libre, acuíferos no confinados. Ahora, el estilo de interpolación de FAST. FAST tiene un método propio de interpolación que es aplicable a los atributos definidos en los keywords chemistry y C de initial conditions, con el cual se definen las condiciones químicas iniciales en la región de la grilla, incluyendo la composición inicial de la solución y opcionalmente la composición inicial de fase equilibrio, superficie, cinética, soluciones sólidas y rara vez fases gaseosas. Las condiciones de química iniciales también pueden ser definidas como una mezcla específica de composiciones químicas. Este bloque de datos de este keyword es obligatorio para todas las simulaciones de transporte de reactivos. Flash BC. Con este keyword se definen las condiciones de flujo de borde. Para simulaciones de flujo solo se necesita el flujo de fluido por cada una de las condiciones de flujo de borde. Ahora, para simulaciones de transporte reactivo se requiere una composición de solución asociada, la cual podría ser una mezcla de dos soluciones. El flujo y la solución asociada podrían variar con el tiempo independientemente sobre el curso de la simulación. Este bloque de datos es opcional y solo se necesita si los flujos de borde se incluyen en la simulación. Entre los identifiers que ven en pantalla, phase se utiliza para especificar la dirección de las coordenadas de flujo.
Flows, series de tiempo de flujo volumétrico, y Associated Solution es para las series de tiempo de composición-solución para los flujos de agua. Head IC. Este keyword se utiliza para definir las condiciones iniciales principales en la región de la grilla y es obligatorio para todas las simulaciones. Leaky BC se utiliza para definir las condiciones de borde con fugas. Para simulaciones de flujo solo se requieren los parámetros relacionados con el flujo. Ahora, para simulaciones de transporte reactivo, se requiere de igual forma una composición de solución asociada que puede ser una mezcla de dos soluciones. Este bloque de datos es opcional y solo se necesita si se incluyen condiciones de borde con fugas en la simulación. Phase se utiliza para especificar la cara de la celda para la fuga. Thickness es el espesor de la capa de fuga de borde. Y tenemos otros identifiers como la conductividad eléctrica, elevación, sistema de coordenadas Z, entre otros. Pueden consultar cada uno de ellos en el manual de FAST. Media. Con este keyword se definen las propiedades del medio, incluyendo conductividades hidráulicas, porosidades, almacenamiento específico y dispersividad. Estas propiedades espaciales se aplican a los elementos y no a las celdas. Este bloque de datos es obligatorio para todas las simulaciones y solo contiene datos estáticos. Y Specified Heat BC se utiliza para definir condiciones específicas de borde. Este keyword también es opcional. La interpolación se define en una orientación específica y permite establecer condiciones espacialmente variadas de una variable. Bueno, en realidad FAST tiene tres métodos de interpolación. La interpolación lineal para una dimensión, que es usada para la estimación de propiedades en una sola dirección de coordenada, y para parámetros a lo largo de segmentos lineales que unen puntos de los ríos y puntos de desagüe. Como vemos en la imagen, se interpola linealmente por la distancia a lo largo del segmento de línea que conecta los puntos conocidos. Para los puntos de destino que se encuentran afuera del intervalo de los puntos conocidos, se utiliza el valor del punto conocido más cercano para el punto de destino, que es lo que se realiza en esta esquina inferior derecha. La segunda es la llamada interpolación vecina natural para dos dimensiones, que se utiliza para definir la superficie superior e inferior de prismas. Para esta interpolación se requiere un set de al menos 3 puntos XY para los que se sabe su elevación superficial. Y el tercer tipo de interpolación del punto próximo para 3 dimensiones es donde se asignan propiedades de valores conocidos en un conjunto de puntos tridimensionales dispersos. Se utiliza el punto más cercano de interpolación que simplemente asigna el valor en el punto conocido más cercano, en el espacio tridimensional, hasta el punto destino. Una de las ventajas de utilizar ModelMuse como visualizador de FAST es la posibilidad de usar las funciones del programa en las que se incluye una interpolación propia. Para el caso de la composición química es posible utilizar la opción Mix del interpolador de FAST, que hace posible definir una proporción de una entidad química que se mezcla con la entidad química circundante. Como vemos en el ejemplo, sería una mezcla entre los elementos indicados en rojo y su alrededor indicado en color azul. Bueno, con esto hemos culminado la teoría del modelamiento acoplado de transporte reactivo en FAST. En nuestro próximo video realizaremos un ejercicio sobre esto. Hasta luego.